¿Qué tal? Buenos días a todos. Pues después de este interesante diálogo entre Teresa Rivera e Iñaki Gabilondo, me gustaría darles a todos, a los que nos siguen aquí in situ, como a los que nos siguen a través de la retransmisión streaming, a esta primera mesa redonda de la mañana, en la que, como decía Carlos, vamos a hablar sobre todo de energía y de clima, también de muchísimas otras cosas, seguro, pero de energía y clima y en clave latinoamericana. Para ello, contamos con tres ponentes que saben muchísimo del tema. Tenemos con nosotros a Vicente Huertas, que es máximo responsable del grupo de Indra en el Cono Sur y en Perú, desde su base en Santiago de Chile. Es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, con especialización en organización industrial. Es egresado del programa de alta dirección de empresas del IES y cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector tecnológico, tanto en Europa como en América Latina. Vicente, bienvenido y muchísimas gracias. Gracias. Damos también la bienvenida a Juan Carlos Robé. Juan Carlos es exministro de Energía y Minería de Chile y actualmente decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Alfredo Ibáñez y también fellow del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia. Es ingeniero comercial por la Universidad Católica de Chile y máster en Administración de Empresas y en Administración Pública por Harvard. Juan Carlos, bienvenido. Gracias, Ignacio, por la invitación. Y es un gusto también darle la bienvenida a Lara Lázaro. Es investigadora principal del Real Instituto del Cano en el programa de Energía y Clima y profesora de Teoría Económica. Es también doctora por la London School of Economics and Political Science, LSE, y es también licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros. Pues quisiera empezar honrando un poco el título de esta mesa redonda, ¿no? Y preguntaros a los tres por qué papel puede y debe jugar América Latina en esta transición energética mundial que está lanzada, que está en pleno proceso, pero que todavía faltan muchas cosas por hacer, ¿no? Empezamos por ti, Vicente, si te parece. Muy bien. Sí, el papel de Iberoamérica en esta transición energética global yo creo que es muy relevante. El potencial que tiene toda la región en términos de desarrollo de energías renovables es seguramente uno de los mayores en el mundo. Y el punto de partida en el que estamos todavía es de a pesar de que hay muchos países que han avanzado mucho en la transición energética hacia energías renovables, realmente es todavía bajo. Las estimaciones es que se puede multiplicar de forma muy importante en los próximos años y para ello seguramente será necesario una política de inversión sostenida y también una colaboración seguramente a nivel regional para que en algunos de los aspectos más importantes se puedan desarrollar las infraestructuras, fundamentalmente temas de conexión entre países o de colaboración entre países que quizá, como destacaba ayer en alguno de los paneles Josep Borrell, es el mundo latinoamericano es de curiosamente una transacción inferior entre países y no es menos en el ámbito de la energía, ¿no? Entonces, a nivel global yo diría que es un nivel digamos de potencial muy grande en todas las energías renovables que hoy por hoy garantizan también una mejora del impacto climático. Es una región que ya tiene mucha energía renovable, pero que es sobre todo energía hidráulica, ¿no? Un poco por las décadas anteriores, ¿no? Y tiene menos solar, tiene bastante solar, países como Chile, luego hablaremos del caso chileno seguro, pero sobre todo en la matriz eléctrica del continente, de la región, es muy dependiente todavía de la hidro, ¿no? Juan Carlos, ¿qué más se puede hacer para acelerar? América Latina tiene un potencial gigantesco en dos temas que van a ser esenciales en la transición energética. Una es la generación de energía renovable, ¿no? Por su capacidad hidroeléctrica, que está bastante aprovechada ya, pero sobre todo solar y eólica, que tiene un potencial gigantesco subaprovechado. Hay muchas regiones del mundo que necesitan mucha más energía de la que van a poder generar y van a tener que importar esa energía. Europa es uno de esos casos, muy probablemente. Y hay otras regiones, y América Latina está entre ellas, en que van a tener potencial de generar más energía de la que necesitan. Entonces, tienen la posibilidad de limpiar sus economías, mejorar la calidad de vida de su población y aprovechar ese excedente de energías limpias, que además son baratas, para compartirlas con los países que tienen déficit. Ahora, el futuro energético, como sabemos, va a ser eléctrico y los electrones son difíciles de mover a distancias largas. Entonces hay que convertir esos electrones en otras cosas. Puede ser hidrógeno, puede ser metanol, puede ser amoníaco, y hay muchos proyectos en etapas tempranas de desarrollo de esos tipos de vectores energéticos.
Pero también los países que tienen ese potencial pueden usar esa energía para producir otras cosas. En el mundo del pasado nosotros hemos movido la energía a las industrias, porque el petróleo, el gas y el carbón son relativamente fáciles de mover. Entonces las industrias intensivas en energía se pueden ubicar básicamente en cualquier parte y movemos el carbón, el petróleo y el gas a las industrias. En el futuro, lo más probable es que nosotros movamos las industrias a la energía. Entonces podemos localizar la producción de cemento, de acero, de fertilizantes, por ejemplo, en los lugares que tienen mejor potencial renovable, y América Latina tiene ahí una oportunidad gigantesca. Entonces lo primero es la energía. Y lo segundo son los minerales. En el pasado nosotros dependíamos de los fósiles y los países que tenían combustibles fósiles tenían una riqueza enorme y tenían un enorme poder geopolítico. Y ya hablaremos de la geopolítica en unos momentos, espero. Pero en el futuro los minerales críticos van a ser esenciales en la transición energética porque todas las energías renovables, solar, eólica y otras, las turbinas de los parques eólicos, etcétera, los autos eléctricos, las baterías, necesitan muchísimos minerales. Necesitan cobre, necesitan litio, necesitan níquel, magnesio y otros. Y América Latina es el mayor productor de cobre del mundo, de lejos, Chile, Perú, México, Ecuador, Brasil. Y tenemos muchísimo litio, ¿no? Entonces, América Latina tiene ahí de nuevo una oportunidad enorme económica para generar prosperidad a nivel local y resolver esta tensión de la que hablaba Teresa hace un minuto, ¿no? Esta idea de que no podemos hacer lo que tenemos que hacer para cuidar el medio ambiente sin afectar la economía. Esa es una dicotomía que yo creo que no es cierta. Si hacemos las cosas bien, podemos hacer ambas cosas al mismo tiempo. Entonces, aprovechar eso para generar prosperidad y al mismo tiempo proveer de esos recursos a los países que los necesitan y también tener un rol geopolítico más estabilizador. No usar la energía como se usaba en el pasado como un arma en la tensión geopolítica, sino que ser una fuente de diversificación y de acuerdos de largo plazo que permitan hacer esta transición más exitosa. Lara. Pues evidentemente la región se puede beneficiar de manera muy significativa de esta transición. Además de los recursos naturales de los que hemos hablado, es importante remarcar que hay también marcos de gobernanza avanzados, por ejemplo en Chile, con la Ley de Cambio Climático que establece la neutralidad climática. Va a haber una actualización de la Ley Marco de Cambio Climático en México que también va a dar señales muy importantes para esa descarbonización, porque recordemos que sin esos marcos para la descarbonización es mucho más difícil llevar a cabo una transición ecológica. Hablábamos de que las renovables aportan el 60% de la generación eléctrica y que tenemos un 45% de hidroelectricidad. Es cierto que también los emplazamientos están altamente utilizados y además que tienen problemas también y dificultades y retos a nivel socioeconómico, ¿no? Entonces, bueno, hay oportunidades enormes, pero también hay retos. Las 2/3 partes de las reservas mundiales de litio yo creo que es algo muy significativo, sobre todo para la Unión Europea y sus objetivos de descarbonización. Hablábamos también del grafito, el níquel, el manganeso, las tierras raras y cómo también puede la región contribuir a esa producción de hidrógeno de bajo coste. Irena nos decía que en el 91% de las localizaciones a nivel mundial producir electricidad con renovables ya es más barato que con sus contrapartes fósiles. Esto es importante y en el índice de Bloomberg New Energy Finance, en el Climate Scope de este año, nos indicaban que, como lleva pasando desde el año 2020, Brasil y Chile están en el top 10, en ese ranking. En el puesto número 10 está Guatemala. En fin, oportunidades muy significativas que tendremos que acompañar también con procesos de transición justa, como mencionaba Teresa Rivera en la intervención anterior, porque sin esa transición justa, no solo para el phase-out de los combustibles fósiles, sino también para el phasing de las renovables, va a ser muy difícil que despleguemos todas las capacidades que tenemos en América Latina y en la Unión Europea. Hablabas de esa vertiente económica, claro, es una transición claramente ambiental,
pero es una transición económica. Yo no sé si somos conscientes de lo que está por venir, ¿no? Las baterías, o sea, la energía solar fotovoltaica y las baterías ya son la fuente de energía eléctrica más barata en buena parte del mundo, también en buena parte de América Latina. Somos conscientes de lo que está por venir, de este cambio de paradigma, sobre todo en una región como América Latina que tiene esa bicefalia, ¿no? De una oportunidad enorme, grandes recursos, tanto de eólica, de solar fotovoltaica, pero también muchos países dependientes del petróleo todavía, ¿no? Es una sacudida importante para la región, ¿no? Sí. Yo diría que efectivamente la región tiene una gran oportunidad, como estamos diciendo, con todos sus recursos, pero también tiene unos retos técnicos y de regulación y de inversión a afrontar. Realmente esta capacidad de energías renovables también luego necesita de un transporte eficiente. Hoy día en la región iberoamericana las pérdidas de energía son prácticamente el triple de lo que se produce en la OCDE. Y no solo por lados técnicos, también por robo de energía, por conexiones ilegales. Ahí hay un desafío enorme. Efectivamente, hay mucho litio y eso puede permitir que los proyectos de almacenamiento que pueden lograr una estabilidad en las redes y evitar apagones en momentos de problemas climáticos, por ejemplo, pues también es un gran desafío técnico. No solo por tener el litio se va a resolver, hay que dotarse técnicamente de esta solución y Chile pues está avanzando mucho en este tipo de soluciones. Y evidentemente todo esto va a requerir de una regulación y de una inversión constante en el tiempo. Algunos de estos países también sufren lo que muchas veces se conoce como la permisología. Son proyectos de largo plazo que necesitan una serie de permisos, que estos permisos tardan en llegar, que hay problemáticas con el medio ambiente. En fin, al final la continuidad de desafíos para llevar a cabo el desarrollo de ese potencial gigante que tiene, incluso, como decimos, para exportar esa energía hacia el exterior, pues va a requerir de actuaciones de todos los gobiernos y de la región en su conjunto. Juan Carlos, tú tienes esa perspectiva de gobierno, ¿no? Tú has estado en el gobierno y sabes lo que es, ¿no? Sí, bueno, lo primero que cuando uno habla de América Latina siempre tiene la tentación de pensar en América Latina como un bloque. Y geográficamente estamos obviamente en un mismo lugar, pero América Latina tiene enorme diversidad entre sus distintos países. Entonces, uno cuando habla de América Latina como un solo ente siempre corre el riesgo de ser injusto con algún país. Hay países que son productores de petróleo y exportadores de petróleo. O sea, Brasil es uno, Guyana ahora, Colombia, etcétera. Y hay otros que son importadores, hay países que tienen más renovables, otros menos. Entonces hay que tener cuidado con la generalización. Lo segundo que es importante es que la transición energética, y esto es cierto en América Latina y en todas partes del mundo, es un proceso que va a ser muy largo y muy complejo, ¿no? Muchas veces cuando uno ve las proyecciones de las agencias, ve un gráfico que parte aquí y termina allá, pero la realidad no es así. La realidad tiene altos y bajos, tiene complejidades, tiene aciertos y errores. Y eso es porque está cambiando el clima, desde luego, está cambiando la tecnología constantemente, no sabemos exactamente cómo van a avanzar las distintas tecnologías, está cambiando la regulación constantemente, está cambiando la geopolítica y las dinámicas del comercio global. Entonces, saber exactamente cuál va a ser esa transición es muy difícil para los gobiernos. Y una manera de pensarlo es que los gobiernos tienen que ser capaces de navegar esta transición logrando equilibrar tres objetivos que tenemos que tratar de cumplir al mismo tiempo y que es imposible maximizar todos simultáneamente, ¿no? Uno es que sea affordable, o sea, que sea barata, que sea accesible a las personas. Segundo es que sea segura, que podamos asegurar que las familias, los comercios, las industrias tengan acceso a la energía que necesitan. Eso en general lo damos por sentado cuando no hay disrupciones, pero ya lo vimos en Europa después del corte del suministro del gas europeo, lo que eso significa para la familia, el efecto que tiene la desindustrialización de las economías, etc. Y lo tercero es que sea renovable, es que sea, ¿no es cierto?, sostenible. Y manejar esos tres objetivos al mismo tiempo es muy difícil, porque nosotros avanzamos muy rápido en renovables, por ejemplo, que hace que sea más barato, porque son más limpias además, entonces cumplimos dos objetivos, pero como son intermitentes, porque el solar y el eólico generan solamente algunas horas del día, pagamos un costo en seguridad. Entonces, a veces queremos tener carbón, el carbón es barato,
y es muy seguro, pero es muy sucio, ¿no? Entonces, ¿cómo los gobiernos balancean esos tres objetivos al mismo tiempo? Es muy complejo. Y es muy complejo además porque en América Latina tenemos la inclinación, como región, a tener ciclos políticos que oscilan de un extremo al otro. Ya vemos lo que está pasando en la mayoría de los países de la región, pasamos de un signo político al otro. Entonces, el desafío de los gobernantes también es construir políticas que sean capaces de soportar el cambio de ciclo político, porque estos son inversiones de infraestructura de largo plazo, que tienen ciclos de desarrollo muy largos, no solamente en energía, en minería es incluso más largo. Entonces, el desafío es cómo uno logra poner en marcha un conjunto de políticas que no cambien cada 4 o cada 5 años cuando cambian los gobiernos. Y eso requiere ser capaz de tender puente con la oposición, generar diálogo, hacer algunas concesiones, porque eso es parte esencial de los acuerdos. Yo creo que en Chile, y corriendo el riesgo de ser muy autorreferente, pero en Chile hemos logrado en materia energética al menos tener un acuerdo relativamente amplio de qué es lo que queremos hacer. Sabemos dónde queremos llegar. Cada gobierno naturalmente impone su propio sello, sus propios énfasis, pero tenemos un norte compartido y eso ha permitido sostener los esfuerzos en el tiempo y creo que junto con la calidad de los recursos renovables explica en buena parte y la apertura a la inversión privada y a los negocios, ¿no es cierto?, y a la competencia, explican un poco ese buen lugar en los rankings. Pero eso no es tan fácil de hacer y yo creo que un desafío para América Latina es ese. Y otro creo, y podemos volver a eso después, es la integración. Yo creo que los sistemas energéticos de América Latina les falta integración. Lara. Pues mirando quizá desde el punto de vista de la demanda, ¿no? De la demanda de esa transición y volviendo a la idea de transición justa, quizá las experiencias aquí de Colombia, de España y de Francia sean de interés. En España lo que vemos, por ejemplo, en nuestras encuestas del Cano, es que la población está dividida en cuanto a el impacto que piensan que puede tener la transición en la economía. Más o menos al 50%, un poquito menos son los que son negativos con esa transición. Lo que sí nos dice un cuarto de la población en España es que las políticas climáticas y de descarbonización y de transición energética pueden coartar su libertad. Los objetivos que van a suponer una transformación tan profunda del tejido socioeconómico llaman a esa transición y las respuestas que estén dando los gobiernos yo creo que van a determinar si de verdad podemos cumplir esos objetivos. ¿Qué es lo que hemos puesto encima de la mesa en España? Fijándonos también en Francia y también teniendo un ojo vuelto en la segunda estrategia de transición justa a qué experiencias se están dando, entre otros países, en aquellos de América Latina que están embarcados en estos apuesta por la transición justa. Bueno, pues tenemos un instituto de transición justa, tenemos convenios de transición justa, tenemos una apuesta a nivel de los presupuestos generales del Estado, a nivel de los fondos de recuperación, porque somos el único Estado miembro que ha puesto encima de la mesa 300 millones de los fondos de recuperación para la transición justa, además de 203 millones en el presupuesto de 2025 para esta transición justa. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Lo que se pretende es acompañar a la sociedad en esa transición, de suerte que podamos hacerla sin dejar a nadie atrás, equilibrando aquellos empleos que se van a perder, en especial en aquellos países productores de petróleo, en América Latina y en otros lugares, aquellas comarcas mineras que producen energía proveniente del carbón, para que no pierdan esa oportunidad, no se bajen del tren de la transición y bueno, con resultados significativos en España y en otros países. O sea que yo creo que la apuesta ahí es importante y el aprender de esas y el difundir las mejores prácticas en América Latina, en Europa, es importante para que la transición siga en marcha. Decía Juan Carlos, no caigamos en el error de considerar a toda América Latina como un bloque monolítico. A eso le añado la falta de integración entre países, ¿no? Cuando ves las tasas de comercio interregional son muy bajas. Es como si fueran muchas subregiones, digamos,
integradas a su vez en una región única. ¿Cómo afecta esto a la transición, a las renovables, a la transición energética? Hay muchos faros, ¿no?, dentro de América Latina, pero cada uno hace un poco la guerra por su cuenta, ¿no? No sé, Vicente, ¿cómo lo ves? Bueno, sí, también hay que tener en cuenta que la geografía y las características de los países son, como estaba comentando Juan Carlos, muy diversas. Hay fronteras físicas con toda la cordillera de los Andes que de alguna manera también dificulta lo que son interconexiones, digamos, terrestres. Evidentemente hay dificultades, pero en algunos otros ámbitos, como estaba también comentando Juan Carlos, en el ámbito industrial, en el ámbito de la producción de energía transportable, como podría ser el caso del hidrógeno verde, pues hay, yo creo que unos cuantos retos, ¿no? Yo diría que esa dificultad es evidente, y de ahí también, y dependiendo de los recursos hidrográficos que tiene cada uno de los países, pues la matriz va variando entre unos y otros ligeramente. Yo diría que esa es un poco la explicación natural de por qué esa interconexión no es tan sencilla. Ahora bien, antes teniendo en cuenta que hay una necesidad de interconexión, yo creo que hay una serie de temas que se pueden ir trabajando, que pueden favorecer después esa interconexión o esas inversiones de interconexión. Las infraestructuras en general, en la mayor parte de la región, son infraestructuras que tienen muchos años. Hay que afrontar una digitalización de estas infraestructuras para el transporte, como decía antes, buscar redes inteligentes, redes que permiten optimizar mucho más la eficiencia energética en ese transporte. Si no comenzamos por ahí y nos ponemos a pensar en una interconexión, si no somos eficientes en el transporte, pues vamos digamos, a entrar en una inversión quizá en la que todavía no estamos preparados. Yo creo que hay que trabajar mucho en ese ámbito. En el mundo de la generación también efectivamente hay que trabajar mucho en la hibridación entre la combinación de estas energías renovables. Juan Carlos habla de la intermitencia, este es un tema que hay que resolver. Yo comentaba que con almacenamiento, pero también se puede resolver con algunas otras alternativas de energía que están en discusión. Antes estaba escuchando si la nuclear sí y la nuclear no. Bueno, no digo que ni que sí ni que no, pero que forma parte del debate a tener para poder tener esta estabilidad en la generación y, como decía, finalmente en la distribución. A partir de aquí, bueno, pues luego entramos en una actividad de comercialización que algunas de las compañías que tienen ya digamos, implantación regional, pues de alguna forma están trabajando. Pero por ahora, efectivamente, el trabajo es muy de cada país. No es fácil el reto y quizá esa interconexión, pues efectivamente necesita de algunas reflexiones previas para hacer una inversión eficiente en ese sentido. Juan Carlos. Sí, efectivamente el comercio entre los países de América Latina es bajo, en parte por lo que decía Vicente, que la geografía no ayuda y no tenemos suficiente infraestructura para conectarnos, y en parte también porque los países de América Latina producimos muchas veces productos que son similares. Entonces, el intercambio en general no tiene tanto sentido económico. Desde el punto de vista energético, yo creo que es importante profundizar en el potencial que tiene la integración de los sistemas eléctricos. El mundo energético futuro, como dijimos, va a ser eléctrico. Entonces, cuando uno mira a América Latina y lo compara con Europa, por ejemplo, América Latina tiene sistemas eléctricos que están muy poco integrados. Hay algo de integración entre Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Algunos tenemos más sol y más viento, otros tienen más agua. Algunos tienen más gas, que va a tener un rol importante en la transición. Entonces, el mix de generación de América Latina es más diverso y más rico cuando se integra que cuando están aislados. Mucha complementariedad, ¿no? Hay complementariedad, ¿no es cierto? Lo segundo es que los patrones de demanda son distintos, porque tenemos distintas zonas horarias, tenemos distintos componentes componente de consumo doméstico con consumo industrial. Entonces, cuando
empezamos a tener más renovables que tienen intermitencia, ¿no es cierto? Si tenemos un sistema integrado, hoy día Chile está perdiendo energía solar en el norte, en las horas del día. Chile podría exportar esa electricidad en el día cuando le sobra a países que a lo mejor la necesitan a esa hora y en la noche traer electricidad que está generándose a lo mejor con hidroeléctrica en la zona central, en Itaipú o en Brasil. Entonces, esa integración tiene mucho sentido. Entonces, económicamente tiene mucho sentido. Técnicamente no es difícil de hacer. Hay que construir la infraestructura. Hay temas de voltaje y de integración que se pueden resolver, pero técnicamente no es difícil. Entonces, ¿tiene sentido económico? Tiene sentido técnico. El problema que tiene es político. Es muy difícil, o ha sido históricamente muy difícil, que los países se pongan de acuerdo en avanzar en integración energética, en parte de nuevo, porque los ciclos de proyectos de integración son muy largos y los gobiernos duran ciclos cortos en general. Y lo segundo es que la política, o sea, la economía política de la integración no es trivial, porque claro, si es que nosotros en el día vamos a mandar el sol que nos sobra a otros países, significa que el precio en Chile en el margen va a tender a subir y lo mismo va a pasar en otros países cuando ellos exporten. Entonces, no es tan fácil convencer a las poblaciones de que esa integración tiene sentido y lo último es que hay razones históricas que lo complejizan. Bolivia en el pasado no ha tenido disposición a exportar gas a Chile, por ejemplo. En Chile la disposición de traer gas desde Argentina después de lo que pasó a principios de los 2000 con el corte del suministro tampoco es muy alta, a pesar de que el gas argentino es mucho más barato desde vaca muerta que traer gas licuado por los terminales. Entonces, pero hay razones históricas que también lo dificultan. Pero yo creo que los gobiernos tienen un desafío y organizaciones como la CAF, por ejemplo, o el Banco Interamericano de Desarrollo pueden ayudar a generar esa continuidad. Tienen el desafío de tratar de materializar esa integración porque tendría beneficio enorme para todos los países. Ese debate de interconexiones, redes, falta de voluntad política para poner en marcha nuevas interconexiones es latinoamericano, es global, es muy europeo también, ¿no? Pero ahí es donde está la clave del asunto, ¿no? Allí y aquí, ¿no? Si no hay interconexiones, si la red no se mejora, probablemente sea muy difícil integrar más renovables, probablemente no, con toda seguridad, ¿no, Lara? Es un debate muy global y que encierra muchas complejidades en sí mismo, ¿no? Es una cuestión política, hay una cuestión técnica evidente, ¿no? Pero claro, si ese cuello de botella no se resuelve, va a ser muy difícil que la transición avance al ritmo deseado, incluso más rápido, ¿no, Lara? Sí, sin duda. Nosotros el ejemplo, desde luego, lo tenemos con Francia. Para nosotros ampliar esas interconexiones con Francia ha sido un cuello de botella todavía no resuelto. No vamos a llegar a los objetivos, ya no hemos llegado a los objetivos del 2020 y con dificultad del 2030. Ahondando en lo que acabáis de decir, las divergencias entre políticas energéticas para la integración en América Latina evidentemente no ayudan, esa aversión a la inversión extranjera directa en algunos países y requisitos de contenido local. También a ahondar en no solo la integración eléctrica, sino también la integración en las cadenas de valor desindustrializadas, es decir, en pensar, decíamos, en un modelo de descarbonización competitiva abierta en el que podemos no solo intercambiar materias primas, sino también productos a lo largo de esa cadena de valor. Creo que eso es importante. Y recordar la sugerencia, por ejemplo, de OLADE de un tratado ad hoc sobre integración eléctrica, ¿no?, para la región. Entonces, bueno, estos son algunos de los elementos, pero desde luego sin interconexiones no va a haber objetivos climáticos cumplidos. ¿Puedo complementar una cosa? Para poner en perspectiva la importancia de la integración. O sea, Europa, sobre todo Alemania, después del corte del suministro del gas ruso el 22, no hubiera tenido ninguna posibilidad de sortear la crisis si no hubiera estado integrado al resto de Europa, ¿no es cierto? O sea, la capacidad de traer electrones desde Francia que están generados con nuclear y que son energía, digamos, independiente, generada a nivel local, fueron esenciales para que Alemania saliera de la crisis. Tuvo costos, tuvo daños en la industria, los hogares sufrieron pics de precios altísimos, pero trajo energía de Noruega, trajo energía de Francia, esa integración fue esencial para superar la crisis del gas del 2022, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno piensa en el futuro, la integración es muy importante porque da acceso a esa diversificación, que es la clave de la seguridad de suministro a largo plazo. Decía Teresa Rivera en el panel anterior, esta inclinación del presidente Trump de pensar que Estados Unidos va a poder hacer todas las cosas que necesita a nivel local.
Eso no tiene, desde luego, no tiene sentido, ¿no es cierto? La economía global está demasiado integrada. Pero en materia energética, la lección de la crisis del 2022 en Europa no es que no hay que traer energía de afuera, porque algunos dijeron, bueno, el problema es que traíamos el 40% de la energía de Rusia. El problema ni siquiera era que fuera Rusia. El problema es que era el 40 o el 50%. Si eso hubiera sido un 10% y la fuente hubiera sido diversificada, no hubiera sido un problema. Como decía Churchill en algún minuto, la seguridad de suministro viene de la diversificación. Esa es la fuente principal, ¿no es cierto? Entonces, la integración permite esa diversificación que permite acelerar la penetración de renovables y hacerlo más sostenible, y le permite además a los países tener más seguridad de abastecimiento. Entonces, yo creo que eso es esencial, y América Latina tiene mucho camino que recorrer ahí. Más integración y más electrificación, ¿no? Si no se electrifica, difícilmente se va a poder llevar a cabo esta transición, ¿no? Yo no sé América Latina ahí cómo va y qué retos tiene pendientes, Vicente. Bueno, sí, la electrificación evidentemente también es un factor importante porque al final desarrolla la economía y permite también el consumo de las energías renovables de una forma más eficiente en este ejercicio de hibridación y de utilizar las intermitencias. La electrificación a nivel del país, de los países, a nivel transporte, puede favorecer ese tipo de transición energética hacia las energías renovables. Yo creo que eso efectivamente es un camino importante, y no perdamos de vista también en otro ámbito muy interesante el consumo de energía cada vez mayor de los grandes centros de cómputo, que van a ser necesarios y que se están en diversos proyectos instalando en varios países en toda Latinoamérica. Hoy por hoy el consumo en data centers puede ser un consumo relativamente pequeño, alrededor de un 1,5% del consumo global, pero se va a duplicar y se va a triplicar en muy poco tiempo. Eso también va a favorecer esa transición energética hacia las renovables. Y van a ser vectores de crecimiento de la economía en su globalidad, que evidentemente con estas interconexiones, pues en su conjunto hacen que haya un potencial de crecimiento en toda la región muy importante. ¿Puede ser la región receptora de estos centros de datos? O sea, ¿tiene los atributos, digamos, que se requieren para que las compañías que los operan decidan, oye, nos instalamos en América Latina? Efectivamente, el hecho de que se pueda nutrir un data center con energías renovables es un atractivo, porque son energías, como estaba también comentando más Juan Carlos, más baratas. Es el modelo más barato de energía, y por tanto en estas industrias que van a ser en sí mismas intensivas en consumo de energía, pues entienden que localizarse en una zona donde puedan tener ese suministro en condiciones de coste eficiente, pues muy atractivo. Y de hecho se están dando varios proyectos en varios países, y en todos ellos pues el factor de la energía es un factor clave para la localización. Lara, Juan Carlos, volviendo al tema de la electrificación, por mucho que se avance en hacer más verde la matriz eléctrica, si no se consigue aumentar el consumo, derivar parte del consumo actual de combustibles fósiles, de gas, de petróleo básicamente, a electricidad, no se va a poder completar la transición, ni en América Latina ni en el resto del mundo, ¿no? Claro, la transición energética en esencia se trata de limpiar la matriz de generación eléctrica, o sea, generar mucha electricidad con renovables, y después usar esa electricidad renovable para desplazar a los combustibles fósiles en el resto de la economía. O sea, usar esa electricidad renovable, que además es más barata, en el transporte con vehículos eléctricos. Usar esa electricidad en la industria para reemplazar el petróleo y el gas en la minería o en el acero, en el cemento. Usar esa electricidad en nuestros hogares y nuestras oficinas para calefacción, etcétera, etcétera. Entonces, la limpieza de la matriz eléctrica es el punto de partida, porque es una fuente de emisiones per se, pero además él es el habilitador para limpiar el resto de la economía. Ahora, esa transición hacia otros sectores de la economía no es tan fácil. América Latina ha avanzado bien en lo primero, porque tiene muchos recursos renovables en sus matrices de generación. Pero limpiar el transporte es difícil, porque los vehículos eléctricos todavía son más caros. Eso estaba cambiando aceleradamente, pero todavía son más caros que los vehículos de combustión interna. Sobre todo son más caros al comprarlos. Al usarlos son más baratos por kilómetro. Entonces la gente que usa los autos eléctricos, por ejemplo, muchos kilómetros en un año, hace un buen negocio, porque invierte más al principio, pero ahorra en el tiempo. Entonces los taxis eléctricos son competitivos, porque usan el taxi muchos kilómetros. En Santiago tenemos muchos
buses eléctricos, porque los buses funcionan todo el día, entonces pagan la inversión inicial. Pero en América Latina, lo mismo pasa en los hogares, por ejemplo, ¿no? Calefaccionar con bombas de calor, que son eléctricas, es más barato que calefaccionar con gas o otra. Pero las bombas de calor son caras al comprarlas, ¿no? Entonces, en una región que la población es muy pobre, en promedio, ¿no? Es difícil que esa gente se cambie a las tecnologías limpias, aunque sea rentable, si yo no tengo los recursos para hacer esa inversión. Entonces, ahí es donde las políticas de los estados pueden ayudar a facilitar esa transición. Y lo otro que es muy importante es que esta transformación solo va a ocurrir con mucha inversión privada y desarrollo de muchos proyectos. Y yo lo digo a pesar de que para los que están en esta sala eso puede parecer obvio, pero en América Latina y en Europa y en muchas partes también hay muchos que creen, y aquí podemos tener desacuerdo en el panel, me perdonan, pero que la solución al problema ambiental y climático es el decrecimiento, es dejar de crecer, ¿no es cierto? Bajar emisiones lo vamos a conseguir dejando de crecer. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir primero porque la mitad del mundo vive con menos de $7 al día y no van a ser pobres por siempre para resolver un problema que generamos los que tenemos buen estándar de vida. No va a ocurrir. Y además no funciona. En la pandemia, déjenme darle un número, en la pandemia, en la semana que la porción más alta del mundo estaba en cuarentena, que es como un ejercicio indeseado de decrecimiento. Los chicos no iban al colegio, nosotros no íbamos a la oficina. Esa semana las emisiones en el mundo cayeron 20%. En el año completo, el 2020, que fue el peor año, las emisiones globales cayeron 4%. Y nadie quiere vivir así. Y tenemos que bajar las emisiones 50% al 2030 si queremos ponernos en vía de carbono neutralidad. Entonces, el decrecimiento simplemente no funciona. La solución al problema climático, y con esto termino, no se trata de hacer menos de lo que hacemos. Se trata de hacer las cosas que hacemos de otra manera, transformando la matriz eléctrica, transformando el transporte, transformando las industrias, etc. Y eso requiere muchísima inversión, muchísimos proyectos. Requeremos ponerle exigencias ambientales y sociales muy altas a esos proyectos, no puede ser a cualquier costo. Pero si frenamos el desarrollo de proyectos y la inversión privada y el desarrollo de tecnología e innovación, el problema climático se va a agravar, no se va a resolver, ¿no? Lara. Pues, si me permites, voy a responder porque el debate del crecimiento yo creo que es apasionante, sobre todo para los que somos profesores de teoría económica. Pero quizá es importante pensar en qué indicadores macroeconómicos utilizamos. Es decir, si nosotros nos guiamos única y exclusivamente por el PIB y no, por ejemplo, por indicadores como el ahorro genuino neto, pues entonces quizá estemos no teniendo en cuenta algunos elementos de la reducción del capital natural que son la base de un crecimiento futuro y que, bueno, que podrían quizá guiar ese crecimiento sujeto a los límites que nos pone la ciencia, ¿no? Es decir, un problema de optimización con restricciones, si queremos. Sí, yo entiendo eso. O sea, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que no. Yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de crecer cuidando el medio ambiente y logrando un equilibrio justo entre crecimiento económico y cuidado del medio ambiente, porque si no las futuras generaciones no van a tener un capital natural en el cual, digamos, vivir. Pero yo veo que hay grupos que creen que tenemos que dejar de crecer económicamente. Y yo creo, como digo, que eso no tiene ninguna viabilidad política, es muy injusto con los más pobres y no resuelve el problema climático. Decía ahora la vicepresidenta Teresa Rivera, dice, somos aliados naturales y no podemos desaprovecharlo, ¿no? En clave de este debate, estamos en la fase final de aprobación del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, a ver si ahora, después de varias décadas, ¿no?, de negociaciones, vueltas adelante, atrás, ¿qué puede aprender Europa de América Latina? ¿Y qué puede aprender América Latina de Europa en este proceso? Lo digo porque hay varios países que han ido relativamente rápido en ambos bloques, ¿no? El caso de Chile es muy evidente fuera de Mercosur, pero en América Latina. ¿Qué aprendizajes pueden extraer? Yo creo que también de la crisis energética europea se pueden aprender varias lecciones, ¿no? ¿Qué pueden aprender un bloque del otro, Vicente? Bueno, yo creo que efectivamente quizá la crisis europea energética, producto de los problemas geopolíticos y de inestabilidad, pues yo creo que es un aprendizado, como estábamos comentando antes, de la necesidad de interconexión. Pero también yo creo que es, en el sentido contrario, y quizá obviamente por la cantidad de recursos naturales que existen en Iberoamérica, pues el trayecto o la transición energética
que se están realizando, que se están planteando países en Iberoamérica, también yo creo que es un ejemplo, ¿no? Lo que está ocurriendo en Chile yo creo que también puede ser un referente de cómo realizarlo. Y también se ven un poco la similitud de los problemas, ¿no? El apagón que tuvimos en Santiago y que un poco tiempo después tuvimos aquí en España. Yo creo que esos aprendizajes sirven para toda la comunidad, tanto latinoamericana como europea. Y ese acuerdo con Mercosur yo creo que es muy importante. La realidad es que hay un potencial de desarrollo de las energías renovables que pueden ser, en algunos análisis que está haciendo la Organización Latinoamericana de la Energía, del 400%. De aquí al 2030, que está aquí al lado. Para aprovechar toda esa capacidad hay que desarrollar acuerdos con Europa para poder encontrar el mecanismo de consumo y de aprovechamiento de estas energías y su traslado hacia Europa, ¿no? Y ahí, bueno, pues yo soy en el debate del hidrógeno verde, yo creo que es una de las alternativas. Hay otras. Y yo creo que en ese sentido ese acuerdo tiene que ser fundamental. Y además también en compartir experiencias sobre cómo continuar contribuyendo positivamente a ese cambio climático, a esa reducción de emisiones. Yo creo que el viaje en esa transición energética tiene distintas velocidades según los países, pero tiene muchos puntos de encuentro y de similitud en el desafío. Por tanto, me parece clave terminar este acuerdo si es que finalmente lo conseguimos. Juan Carlos, al margen de Mercosur, el caso chileno es paradigmático, ¿no? Un país que 4.000 kilómetros de norte a sur, si no me equivoco, con una producción fotovoltaica muy circunscrita a una parte del territorio, el consumo también circunscrito a otro, con grandes redes de transmisión y también con mucho desperdicio de energía renovable, lo citabas tú antes, ¿no? Energía renovable, sobre todo de procedencia solar fotovoltaica. Es como un gran laboratorio, digamos, ¿no? del que pueden aprender otros países, ¿no? Sí. Para bien y para mal, ¿no es cierto? Tenemos muchas cosas que hemos hecho bien en Chile en materia energética. Tenemos recursos naturales que son muy únicos, ¿no? La radiación solar en Chile es la mejor del mundo, literalmente no lo digo yo, lo dicen los que lo han estudiado como independientes, digamos, la mejor radiación solar en el desierto de Atacama. Tenemos muy buen viento, además, sobre todo en la zona sur, en Patagonia, eso lo compartimos en parte con Argentina. Factores de planta, como se llaman, muy altos. Y no solamente son de muy buena calidad, son muy abundantes. En Chile nosotros podríamos construir capacidad de generación solar, eólica y otras renovables que es como 70, 80 veces el tamaño de nuestra matriz de generación. Entonces, nunca vamos a poder aprovechar todo eso a nivel local. Podemos usarlo para limpiar nuestra matriz, generar industrias intensivas en energía y exportar ese excedente al resto del mundo. Y hemos logrado desplegar esas energías con mucha velocidad. Yo diría que las claves de ese éxito han sido, primero, aparte de la calidad del recurso, ha sido la continuidad de política en el tiempo, mandar una señal clara a los inversionistas de que este es un plan de Estado, no de un gobierno en particular y que va a sostenerse en el tiempo. Y un compromiso muy profundo, diría yo, con la inversión privada. Nosotros tenemos un mercado en que básicamente no hay subsidios, hay muchísima competencia, tenemos un campo abierto a inversionistas de todos los países del mundo. La mayoría de las grandes compañías de generación eléctrica están invirtiendo en Chile. Y eso genera un atractivo enorme para que se desplieguen tecnologías e inversión en el país. Ahora, tenemos desafíos. La intermitencia de las renovables es un desafío. ¿Cómo balanceamos eso con almacenamiento, con tecnologías que permitan dar estabilidad al suministro? Tenemos desafíos ambientales y de permisología. O sea, ¿cómo logramos resolver bien esta tensión entre desarrollo de energías renovables y que tienen beneficios, como dijimos, pero cuidamos el medio ambiente y a las comunidades locales? Está siendo muy difícil en Chile construir líneas de transmisión, que mucha gente se opone a las centrales de carbón, pero después se opone a las líneas de transmisión. Y digo, ¿pero cómo? Si línea de transmisión no podemos reemplazar al carbón por renovable, porque hay que traer esa electricidad hasta donde se necesita, entonces hay contradicciones. Entonces tenemos desafíos, pero yo creo que Chile lo ha hecho razonablemente bien. Y como digo, yo creo que la continuidad de política ha sido muy importante.
Para los que no son chilenos, eso no lo tenemos en todas las áreas de política pública. Ojalá tuviéramos esa continuidad en otros sectores como educación, por ejemplo. Veo a la exministra Marcela Cubillo ahí en educación o en salud o en otros temas. Pero en energía lo hemos conseguido y creo que eso ha sido muy importante para que ese potencial natural que tenemos efectivamente se convierta en desarrollo efectivo de proyectos. Nara, me gustaría preguntarte pues, ese nexo entre seguridad y clima, ¿no? Seguridad de suministro y el sentido más amplio de seguridad, ¿no? Lo hemos visto en Europa muy claramente en estos últimos tiempos, en estos últimos 3-4 años. Yo no sé qué lecciones hemos aprendido y qué conclusiones se pueden sacar a futuro, pero son dos variables, dos conceptos que van a estar cada vez más interrelacionados de lo que ya lo están, que es mucho, ¿no? Sí, yo creo que la respuesta de la Unión Europea fue clara, el REPowerEU, con esa estrella del norte que supone el Pacto Verde Europeo y los objetivos de descarbonización a 2030 y a 2050, ese menos 55% con respecto a 1990 en 2030. Vamos a ver qué es lo que conseguimos el 4 de noviembre con respecto al objetivo de 2040 y esa neutralidad climática a mediados de siglo y bueno, esa apuesta, ese redoble por las energías renovables que lo que supone es bueno, pues una mayor o menor dependencia de la que hablábamos anteriormente. En cuanto a la seguridad, al nexo seguridad-clima, que es el segundo elemento, aquí es importante pensar en qué modelo de seguridad queremos, si queremos securitizar, que es algo que desde el Cano, desde luego, no es nuestra opción, si queremos abrazar esa seguridad humana o si queremos avanzar hacia un paradigma que está de manera indirecta mencionada en el Pacto Verde Europeo, que es esa protección del capital natural como elemento de seguridad para nuestros ciudadanos y para nuestros territorios, ¿no? Sabemos que el cambio climático, los impactos aumentan la probabilidad y la gravedad de eventos socialmente contingentes, como las migraciones y los conflictos, pero los conflictos también tienen un impacto tanto en el desarrollo de renovables, y lo hemos visto en Ucrania y en Gaza, como, y en su uso, por supuesto, como en las emisiones de gases de efecto invernadero, como en la atención mediática y en la asignación de fondos. Es decir, que hay una relación muy estrecha y, desde luego, abogamos por que se tenga en cuenta para la seguridad esos elementos de transición y esos elementos de impactos climáticos. Vicente. Quería comentar, hablando de seguridad, que bueno, en toda esta transición energética que estamos hablando, incremento de energías renovables que tenemos en toda la región, como estábamos diciendo antes, se necesita transmisión, vamos a fomentar la digitalización de tanto la generación como la distribución y comercialización de la energía, y en ese sentido, cuanta más digitalización, pues más impacto podemos tener en asuntos de seguridad sobre infraestructuras que son críticas. Entonces, cuando hablamos de seguridad y de conflictos, hablemos también de proteger nuestras instalaciones críticas en términos de ciberseguridad. Hoy día se están recibiendo más de 1 millón de ataques y esto pues, va a requerir también de una conciencia en los países de que hay que proteger estos activos críticos. En este sentido, hay unos cuantos países que ya tienen planes, entre ellos Chile, con políticas que nacen de la Agencia Nacional de Seguridad, de Ciberseguridad, pero esto es un gran desafío porque va a exigir una vez más inversiones y planificación por parte de los países. Y no todos los países en Iberoamérica están con ese nivel de desarrollo. Y es un factor clave que quizá de la seguridad que quizá pues, influye mucho también en los conflictos entre países. Y estamos viendo geopolíticamente la importancia que tiene hoy este tipo de guerra. Justo de geopolítica quería hablar, ¿no? Hablábamos del vínculo entre seguridad y energía, seguridad y clima, energía y geopolítica. Son dos variables que han estado interrelacionadas históricamente, pero que en los últimos tiempos y en lo que viene probablemente lo estén aún más, ¿no? Tanto por la sacudida geopolítica que viene por el propio cambio de patrón energético en la propia matriz,
como por el hecho de que, bueno, tenemos muchos conflictos abiertos, muchos de ellos con una raíz o con un vínculo con la energía, ¿no, Juan Carlos? Es una nueva realidad también la que viene, ¿no? De un vínculo aún mayor, ¿no? Sí, o sea, la energía ha estado en el corazón de la geopolítica y la tensión por años de años, ¿no? Desde, no sé, de la Primera Guerra Mundial, cuando le cortaron los ingleses el suministro de petróleo, digamos, a Alemania, hasta, no sé, las crisis en Medio Oriente. Y claro, muchos argumentan que en la medida que dejemos de consumir combustibles fósiles gradualmente, digamos, y empecemos a depender más de renovables, la energía va a salir de la tensión geopolítica. Yo creo que es un error eso. Lo que va a pasar es que va a cambiar la naturaleza del rol de la energía en la geopolítica y en la tensión geopolítica, pero va a seguir teniendo un rol. Cuando uno mira las tecnologías del futuro, digamos, los autos eléctricos, la energía renovable, etcétera, también está la geopolítica ahí, porque se necesitan muchos minerales y China tiene hoy día un control muy fuerte, sobre todo del procesamiento, no tanto de la producción de algunos, pero del procesamiento de muchísimos minerales. Yo decía hace algunos minutos que América Latina produce, no sé, el 50% del cobre del mundo, pero China procesa el 80% del cobre del mundo, ¿no es cierto? Entonces tiene un control importante del cobre, tiene importante control de las tierras raras, procesa un porcentaje muy alto del litio también. Entonces, y China ya ha mostrado con las tierras raras que tiene capacidad de usar ese acceso, ese control de las cadenas de suministro, digámoslo así, para cumplir objetivos en esta rivalidad que está creciendo con Estados Unidos. Entonces, si antes los países del Golfo, por ejemplo, tenían posibilidad de hacer un embargo en el 70 porque querían presionar a Israel en la mitad de una guerra, bueno, hoy día va a poder ser China quizá u otros países los que usen esas cadenas de suministro para conseguir objetivos geopolíticos. Ahora, la naturaleza de esas disrupciones es distinta, porque cuando yo necesito petróleo para funcionar y me cortan el suministro de petróleo, dejo de funcionar. Los autos no pueden andar, las fábricas no pueden funcionar, etc. Cuando me cortan el suministro de minerales críticos, yo no puedo construir nuevas centrales solares o eólicas, no puedo comprar nuevos autos eléctricos, pero la economía no deja de funcionar por la falta de acceso a eso. Entonces, la naturaleza de las disrupciones son distintas, pero yo creo que la energía y las cadenas de suministro van a seguir estando en el corazón de la tensión geopolítica, sobre todo cuando la tensión entre Estados Unidos y China y otros sigue creciendo y cuando la economía global, que estuvo muy integrada, digamos, por muchos años, está teniendo esta tendencia a la desglobalización, porque el mercado del petróleo y del gas perdieron protagonismo como armas geopolíticas en la medida que los mercados energéticos globales se integraron, ¿no? Porque la capacidad de un país de afectar decisivamente el acceso de otro país a suministro de combustibles fósiles, cuando esa economía está muy integrada, ese poder es muy bajo, ¿no es cierto? Entonces, en la medida que la economía se fragmenta, que la tensión entre Estados Unidos y China y otros aumenta, el riesgo de que las cadenas de suministro de la energía se usen como arma geopolítica aumenta. Y por eso yo creo que América Latina y Europa tienen una oportunidad de integración. Como decían hace un rato, compartimos ciertos valores, ciertas miradas del futuro y hay ahí un espacio de colaboración, no solamente económico, social, sino que también geopolítico. Lara, estamos ya quedándonos sin tiempo, pero no me quiero ir sin preguntarte por la COP que viene, ¿no? Va a ser en América Latina, creo que tiene un componente muy regional también, ¿no? Va a ser en Brasil. ¿Qué podemos esperar telegráficamente? Pues el papel de la presidencia brasileña yo creo que está siendo muy activo, sobre todo en los últimos meses. Sabemos que este año es clave porque tenemos que presentar esos nuevos compromisos determinados a nivel nacional. Los análisis que hay nos indican que la brecha entre nuestros compromisos y los objetivos que tenemos encima de la mesa es enorme. Vamos a tener también, o esperamos tener, un acuerdo sobre los indicadores que nos van a ayudar a cumplir nuestros objetivos de adaptación a los impactos del cambio climático. Una de las iniciativas importantes es el Tropical Forest Forever Facility, es decir, es un sistema de pago por servicios ambientales tradicional con un nombre nuevo para la COP, que va a ser una de las iniciativas estrella por ser la región megadiversa que indicaba la vicepresidenta Rivera en la mesa anterior.
Vamos a ver, como siempre, tensiones en cuanto a la financiación climática internacional. El año pasado en Bakú acordamos triplicar la financiación climática internacional a los 300.000 millones de dólares al año hasta 2035. Ese 1,3 billones de financiación adicional de diferentes fuentes. Bueno, pues vamos a ver en esa hoja Bakú-Belém qué propuestas hay encima de la mesa y bueno, sabemos que Estados Unidos pues, se retira del Acuerdo de París por segunda vez. Esto obviamente puede tener un impacto negativo en cuanto a la ambición. Vemos que China, sin embargo, ya ha puesto encima de la mesa su NDC y que la Unión Europea todavía no ha sido capaz de llegar con su NDC a los compromisos que se habían marcado en el Acuerdo de París. Si teníamos como fecha tope el 10 de febrero, veremos a ver si con el objetivo de ese 4 de noviembre podemos llegar a cumplir con nuestro compromiso y no solo con una declaración de intenciones, que es lo que tenemos ahora encima de la mesa. Y lo que esperamos de América Latina es, como en cumbres anteriores, pues distintos grupos jugando distintos papeles. Está ILAC con una tercera vía, una vía de consenso y una vía de empuje de la ambición. Veremos posiciones quizá más extremas del Grupo ALBA y bueno, todavía hasta que no terminemos pues no podemos decir, ¿no? Pero será como siempre una cumbre complicada y aunque no tenga tema específico, la financiación estará desde luego en el centro. Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias a los tres. Gracias.